que tú transiciones de una canción a una declaración profética. Porque todo y cada uno de nosotros necesita un encuentro con el Señor. Yo no estoy hablando de los domingos por la mañana, después que te peinaste, te pusiste los zapatos nuevos, el vestido nuevo para verte bonito. Yo estoy hablando de todos los días. Todos los seres humanos necesitan un encuentro con el Dios vivo. ¿Habrá alguien que pueda decir amén a eso? Necesitamos un encuentro con el Señor. ¿Sabe por qué necesita la iglesia un encuentro con Dios? Porque la iglesia necesita entender de una vez y por todas el poder que hay en su nombre. Lo majestuoso que es Dios, lo poderoso que es Dios. La iglesia necesita entender que tú venir los domingos a la iglesia no es hacerle un favor a Dios, es hacerle un favor a ti mismo. Y cuando entendemos que necesitamos un encuentro con el Señor, no hay trabajo que nos haga quedarnos en la casa. No hay lavada de carro ni limpieza de casa que nos haga quedarnos en la casa. No hay juego de pelota, de paintball, no hay nada que nos haga quedarnos en nuestro hogar. Porque cuando tú estás consciente que un encuentro con Dios puede cambiar tu vida, tu familia, tu situación, tus finanzas, tus hijos, comienzas a operar en ese cambio. Comienzas a buscar esa intimidad con Dios. Yo venía pensando hoy en el carro, cuando me transitabas acá, qué diferente sería si el Señor nos pagara por venir a la iglesia. Déjenme volverlo a repetir. Qué diferente sería para muchas personas que usted salir de la iglesia, yo lo recibiera con un cheque de $1,000 a la puerta por venir a la iglesia. No hubieran estacionamientos, no hubieran carros, la fila llegaría hasta la Waters, gente esperando por entrar, ¿cierto o no? Qué pena, qué tristeza que eso sea la motivación para venir a la iglesia, para adorar, para llegar temprano. Déjame decirte algo: cuando tú necesitas que te paguen para tener intimidad con Dios, te conviertes en una prostituta. Es fuerte. Si no puedes adorar, dice ouch por lo menos. Y Dios no se acuesta con rameras, Dios no se acuesta con prostitutas. Dios tiene intimidad con un pueblo que le honra, que le obedece, que reconoce quién es por sobre todas las cosas. Necesito un encuentro. Díselo al Señor. Con el Dios vivo. Oh, díselo al Señor. Estar en su presencia. Aleluya. Necesitamos un encuentro vivo. Un encuentro con el Dios vivo. Cara a cara con el gran Aleluya. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Moisés tuvo ese encuentro. Un día, mientras trabajaba ocupado de sus faenas y sus quehaceres, vio que algo no era normal en un arbusto. Vio que un arbusto se quemaba pero no se consumía. Pasaban las horas, los días, y el mismo arbusto quemándose. Y eso lo motivó a acercarse. Eso lo motivó a acercarse. Yo le doy gloria a Dios porque esas cosas motivaron a muchos de nosotros a acercarnos. Un fuego encendido, algo que Dios hizo, una palabra profética, una sanidad de un hijo. Algo provocó que nos acercáramos a Dios. Algo provocó que tuviéramos relación con Él. Y vemos a Moisés, después de esta relación, lo dejó todo. Escuche. Porque Moisés fácilmente pudiera ir para atrás a Egipto
y reclamar lo que le pertenecía como hijo de la hija del faraón. Pero Moisés lo dejó todo. Dijo: eso no me importa. Yo tengo que obedecer lo que dice papá. Y papá dice: deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Esa palabra lo que hizo fue que transformó el corazón de un hombre llamado Moisés. Deja ir a mi pueblo. Let my people go to worship me in the wilderness. Right? Y cuando salieron de Egipto, dejaron el pasado atrás enterrado en el Mar Rojo. Se levantó una danzora llamada Miriam y comenzó a alabar, a glorificar, algo que no podían hacer en la esclavitud, porque estaban muy ocupados haciendo ladrillos, estaban muy ocupados atendiendo a los esclavos, estaban muy ocupados atendiendo al faraón. Y tan pronto vio que todo había quedado atrás. Yo le doy gloria a Dios, porque muchas veces que me he encontrado en un momento en crisis en mi vida, le doy gracias a Dios por todo lo que se ha quedado atrás. Pablo decía: todo lo dejo atrás y me siento a lo que tengo por delante. Y cuando María se encontró que ya no había gente haciendo ladrillos al lado de ella, que ya no habían israelitas recibiendo latigazos en sus espaldas, que ya no habían hijos de Israel muriendo de cansancio en el trabajo, de sed y de ardua labor, sacó un panderín y comenzó a adorar al Rey de la Gloria, al Rey de la Gloria, al Rey de la Gloria. Me imagino que alguien se le acercó y le dijo: María, tú estás loca. ¿Cómo tú vas a estar adorando a Dios en el desierto? A ti se te aflojó el coco, se te soltaron 2 o 3 tornillos. Necesitas tus medicinas para la mente. ¿Cómo tú puedes adorar al Señor en el desierto? Y María lo miró y le dijo: es que tú no sabes de dónde yo vengo. Es que tú no sabes de dónde Él me sacó. Es que tú no sabes lo que Él hizo por mí. Es que tú no sabes cómo Él escondió en el Mar Rojo mi pasado. Por eso yo le adoro en el desierto. Por eso yo le adoro en mi casa. Por eso yo le adoro en mi carro. Aunque las situaciones no sean las, yo le adoro como quiera, porque Él me rescató, Él me salvó, y gracias a Él I am free. ¿Dónde están los que son libres? ¿Dónde están los que son libres en esta casa? Cántale al Señor, cántale al Señor. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Aleluya. Estar en su presencia. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Necesito Te un adoramos, Dios. encuentro con el Dios vivo. Cántale al Señor. Saltar acá con el gran yo soy. Iglesia, ¿de verdad estás cantando eso al Señor? Déjame preguntarte otra vez. ¿De verdad estás cantando eso al Señor? Necesito un encuentro. Déjame preguntarle otra vez. Are you for real asking God to have an encounter with Him? To see Him face to face? Are you real? Are you for real? Are you for real? Are you for real? Pues entonces cuando te levantes de madrugada a orar, levántate a orar. Cuando tengas que venir a aprender de la Escritura los martes, levántate, deja la pereza en tu casa y ven a recibir, porque en la palabra recibe fe, y la fe es la que te hace llegar a tu propósito. A veces cantamos solo por cantar. Una mujer en Puerto Rico se ganó un festival OTI de la voz y la canción por cantar una canción que decía: yo solamente canto por cantar. Y el mundo la aplaudió.
la aclamaba. Le decía: wow, Nidia Caro ganó el Festival de la Voz y la Canción por una canción sin sentido que decía: solo canto por cantar, sin ningún motivo de preocupación. Pero yo le doy gloria a Dios, porque aquí habemos un grupo de cristianos radicales que no tenemos el espíritu de Nidia Caro, sino tenemos el espíritu de Dios, que cantamos con revelación, diciéndole al Dios de dioses, al Rey de reyes: necesitamos un encuentro contigo. Necesitamos un encuentro con el Dios vivo. Estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Y desde cara a cara con el gran yo soy. Díselo al Señor: con el gran yo soy. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. ¿Y quién le diré, Señor? ¿Qué le diré al faraón cuando me pregunte quién te mandó? ¿Me puedes decir tu nombre? Y él le dijo: dile que yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy. No hay ninguno como yo. No hay nadie como yo. Yo soy el que soy. El que ordena y se ejecuta. El que habla y obedece los vientos y la mar. Yo soy el Dios de Israel, pero también soy el Dios de Egipto. Soy el Dios del mundo. Y cuando la iglesia reconoce quién es Dios, no hay que empujarla mucho a adorar. No hay que tener aquí cheerleaders, ni pompas, ni nada para que usted adore. Porque cuando usted está consciente de quién es Dios en su vida, de lo que Dios ha hecho por su vida, de lo que Dios sigue haciendo y quiere hacer por su vida, no hay diablo, no hay mente, no hay nada que te haga cerrar la boca, porque hay un sentido de agradecimiento. Aunque no te hubiera dado carro, ni casa, ni familia, simplemente adóralo porque Él es Dios. Él es digno de alabanza. Aún el salmista, el salmista por excelencia, el adorador por excelencia, cuando tal vez sus sentimientos y emociones no querían adorarlo, se levantó y escribió: alma mía, alaba a Jehová. Aunque mi voz no quiera adorarte, pero el salmista entendió que la adoración no comienza con la voz, sino que desciende hasta lo profundo del alma y de nuestros pensamientos. Y él estaba dando una instrucción a su alma: aunque te sientas triste, alaba a Jehová. Aunque te sientas decepcionado, alaba a Jehová. Aunque te sientas que tu vida no tiene sentido, alaba a Jehová. Aunque sientas que la enfermedad te está matando, alaba a Jehová. Aunque te sientas que tu matrimonio se está destruyendo, alaba a Jehová. Aunque sientas que los problemas se aumentan en tu trabajo, alaba a Jehová. Y dice: el problema con mi alma, que no quiere alabar a Jehová, es que se olvida de los beneficios. Muchas veces nos olvidamos de lo glorioso, majestuoso, bueno que es Dios. Y David decía: Él es el que rescata mi vida del hoyo. Él es el que renueva mis fuerzas como el águila. Yo no sé si habrá alguien que pueda decirle gracias a Dios por algo que haya hecho esta misma semana en tu vida, esta misma semana en tu familia, esta misma semana, algo que Dios haya hecho. Y tú puedes levantar tus manos y darle gracias a Dios. No somos nada sin ti. Nunca
permitas, Dios, que nuestra vida se llene de orgullo y que todo nos creamos que las cosas que adquirimos o las cosas donde tú nos pones son por nuestros propios méritos. Que tengamos una mentalidad que todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es gracias a ti. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Ese Señor está aquí en esta hora. Yo no sé, tal vez tú viniste a la iglesia para cantar 3 coritos, pero Él se quiere encontrar contigo hoy. Ese es el propósito de Dios en esta mañana. Habrá alguien que diga: Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Te adoramos, Dios. Padre, gracias. Gracias, porque hay un pueblo que ha entendido que necesita un toque de tu espíritu, que necesitamos un encuentro contigo diario en el nombre de Jesús. Quiero que me bajen las luces y me pongan el video que presentamos. Estuvimos la semana pasada fuera en Costa Rica y queremos darle un reporte de lo que el Señor hizo por allá. Baja las luces. Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2 a las ciudades, y los discípulos fueron de 2 en 2 a las ciudades, bien alegres bajo la unción del Espíritu, y entraron a las ciudades y oraron por los enfermos, y los enfermos se sanaban. ¿Alguien dice amén? Y de pronto también vieron que los espíritus inmundos se sujetaban y que las personas eran libres de todo espíritu inmundo. Mira, que hay un milagro que está ocurriendo, ya lo vamos a contar en breve, pero alguien óigame esto. Y entonces resulta que se fueron de 2 en 2, oraban por la gente y vieron el poder de Dios. La gente se sanaba, la lepra desaparecía, los paralíticos se levantaban, y vinieron muy alegres de ver esos milagros. Muy alegres, porque cuando tú ves la sanidad en alguien, tú te alegras. Cuando tú ves que alguien que tiene alma libre, tú te alegras. Cuando tú ves que alguien se sana, tú te alegras. Y ellos venían muy contentos. ¿Alguien está conmigo todavía? Y venían muy alegres y llegaron donde Jesús, quien les había enviado, y ellos venían muy contentos. Y Jesús los miró a los ojos y les dijo: no se regocijen tanto de estos milagros, no se regocijen tanto de que los espíritus inmundos. Amén. Había un poquito más por ahí, pero no sé qué. Apretaron algo allá atrás o brincó solo. Dale un poquito más para adelante. Regocijen tanto de que los espíritus inmundos se les sujeten. Regocíjense de que vuestros nombres estén en el libro de la eternidad. Puede restaurar tu familia hoy. Ese puede sacarte de una crisis financiera. Ese puede rescatar a tu hijo de la droga. Habrá alguien que lo crea.
Amén. Dios es bueno. Ahora sí lo pueden apagar. Amén. Santo eres Jesús. ¿Pueden prenderme las luces si me hacen el favor? Gracias. Quisimos traer este resumen de lo que pasó por allá, porque mucha gente se cree que a lo mejor uno estaba de vacaciones por Costa Rica y definitivamente no fue así. Era de un sitio, llegamos el miércoles por la noche directo al hotel. El jueves por la mañana me fueron a buscar a mí para ir a un monte a orar todo el día. El viernes por el día estuvimos haciendo gestiones en el estadio. Desde las 7 de la mañana llegábamos al hotel a las 9, 10 de la noche. El viernes ministramos en Pasión. El sábado fue el congreso en el estadio todo el día. Y el domingo en la iglesia del pastor Edgar Herrera todo el día. 2 cultos que ellos tienen fenomenales. Y regresamos el lunes a las 3 de la mañana. Ya estábamos en el aeropuerto, perdón. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es fiel y Dios está haciendo grandes cosas, hermanos. No pudimos poner todo lo que pasó allí en el video porque estuviéramos aquí todo el día, pero hubieron sanidades, hubieron milagros, almas vinieron al arrepentimiento y de eso se trata, ¿verdad? Pero no quiero tomarle más tiempo, ya son las 12. Acompáñeme a la palabra de Dios, al libro de Primera de Samuel, capítulo 4, versos del 12 al 18. Primera de Samuel, capítulo 4, versos del 12 al 18. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Dios. Los que necesiten, if you need translation, please. There is somebody back there. Elizabeth is back there already. Amén. Para traducir, if you need translation, please raise your hand. Somebody's going to come up and give you some headphones so you can hear the word in your language. Amen. And it's necessary that you hear this word. Le voy a pedir a las personas que están en la parte de afuera, si hay alguien que no está dando clases, hermano Jesse, o alguien en el pasillo, o alguien haciendo fila en los baños, por favor, es tiempo de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero decirle algo, compartirlo con usted. ¿Cómo usted se sentiría que a mitad de predicación yo me baje del altar y me vaya al baño? Especialmente con el micrófono encendido. ¿Cómo usted se sentiría? Mal, ¿verdad? Así me siento yo cuando usted se para al baño 5 veces en medio de la predicación y así se siente el Señor. Amén. O se acabaron los amenes todavía. Todavía necesitamos un encuentro, ¿verdad? Amén. Primera Samuel capítulo 4, versos del 12 al 18. Amén. Si usted tiene un padecimiento de enfermedad, lo entendemos. Pero si usted está en la escuela o en su trabajo 8 horas y no va al baño, también lo entendemos. Dice, y corriendo a la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios,
Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Padre, gracias por tu palabra. No te pedimos que la bendigas porque tu palabra ya está bendecida, pero sí te pedimos que tú traigas revelación a nuestro corazón. Que tu palabra aumente nuestra fe, que tu palabra traiga transformación y cambio. Que no sea una simple historia dominical, sino que sea revelación del cielo para traer cambios y traer renovación y traer bendición a tu iglesia. Prepara nuestros corazones, reprendemos todo espíritu de cansancio, de distracción, de duda, de incredulidad en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos mentes alertas, corazones dispuestos para recibir tu poderosa palabra que transforma, que da vida, que salva, que restaura y que liberta, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que entender que es importante la revelación fresca de la palabra de Dios. Es importante el Nuevo Testamento y los acontecimientos que sucedieron después que Cristo murió y antes que Cristo muriera. Pero también es necesario que conozcamos la historia del pueblo de Israel. Napoleón Bonaparte, conocido por ser un conquistador desmedido, declaró una palabra, una frase muy conocida en estos tiempos, que dice: el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso nosotros los cristianos tenemos que entender que la palabra de Dios, además de poder producir cambios en nosotros, traer fe, lo que nos da es un recordatorio para operar como personas que operaron bajo la palabra de Dios y tuvieron éxito, y para no operar como personas que no operaron bajo los principios bíblicos y las consecuencias fueron terribles. El tema principal de esta historia no es la muerte de un sacerdote, porque Elí era un sacerdote. Déjame hacer la historia un poco para que usted pueda entender qué es lo que estamos hablando. Yo sé que hay algunos que no entienden esta palabra porque no están relacionados con esta historia. Pero mire esto, sucede que en un tiempo histórico del pueblo de Israel, mucho después del tiempo de la conquista, Israel se encontraba en un periodo de caos espiritual. Había un hombre llamado Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines, estaban con él ayudándolo a ejercer el sacerdocio. Recuerde que el sacerdocio solamente podía ser llevado por gente que fuera levita, gente que fuera de la tribu de Leví. Allí llega este hombre en una situación precaria del pueblo de Israel, y Dios levanta a un niño llamado Samuel, que fue criado en el templo, para decirle al sacerdote, aquel hombre que estaba a cargo de la espiritualidad del pueblo de Israel, las cosas que estaban sucediendo mal, que podrían traer maldición al pueblo de Israel. Si vemos la historia del pueblo de Israel, podemos entender que cada vez que el pueblo de Israel se apartó de los caminos del Señor, comenzó a hacer las cosas como ellos querían, comenzaron a tener pensamientos contrarios a lo que dice el Señor en su palabra. No les fue bien, les fue de maldición, trajeron guerras, trajeron conflictos, muchas veces los llevaron cautivos a otras naciones, destruyeron sus ciudades, destruyeron el templo. ¿Por qué? Porque cada vez que el pueblo de Dios se revela en contra de Dios, abre una puerta a la maldición. Y nos encontramos en un caso en donde la figura religiosa del pueblo de Israel estaba ciego. No veía lo que estaba sucediendo. Pero dice el comentarista de la historia que para los teólogos fue el mismo Samuel que escribió primera y segunda de Samuel, que sus hijos, los hijos del sumo sacerdote, no estaban haciendo las cosas bien. Dice la palabra que comenzaron a estar robando de las ofrendas que traían. Traían una vaca, los perniles mejores se los llevaban para la casa. Se llevaban el T-bone steak para su casa. Se llevaban el ribeye para su casa.
se llevaban el filete miñón para su casa. ¿Habrá alguien que tiene hambre? Todas las mejores partes de las vacas, de los corderos, de los sacrificios, ellos tomaban esa porción. Escuche esto, porque bíblicamente la mejor porción del animal sacrificado era para el sumo sacerdote, no para sus hijos. Era para la casa sacerdotal del sumo sacerdote. El pueblo tenía alrededor de 15,000 sacerdotes dentro del pueblo, pero este sumo sacerdote, para él era que le tocaba lo mejor. Diga si eso no es honra. Y estos muchachos comenzaron a hacer las cosas de la manera incorrecta. Dice que comenzó a crecer el pecado. Y dice en la historia que tomaban las mujeres casadas en las puertas del tabernáculo y tenían relaciones con ellas. Se habían completamente desviado y corrompido de la santidad de Dios. Y solo empezó por coger la chuleta que no tenían que tomar. Ahora, esta historia llega a esto que acabamos de leer. Y el tema principal no es la muerte del sacerdote Elí. El tema principal no es la muerte de sus dos hijos, Fines y Ofnis. El tema principal no es ni los 30,000 soldados que murieron, ni mucho menos la derrota que sufrió el pueblo de Israel ante los filisteos, y mucho menos la toma o la captura del arca del pacto. El tema principal de esta historia es la irreverencia. Y de eso quiero hablar un poco. El tema que he puesto es el peligro de la irreverencia. Pastor, ¿qué es la irreverencia? Es la falta de reverencia. Es la incapacidad, casi siempre moral y espiritual, de prestar honra o respeto hacia la autoridad o las cosas sagradas. Déjeme volver a repetir lo que es irreverencia. Es el no prestar honra o respeto hacia la autoridad o las cosas sagradas. La irreverencia es parte de la cultura de esta generación. Es lo que vemos a diario. Los hijos no respetan a sus padres. Las esposas no respetan a sus esposos, ni los esposos respetan a sus esposas. Está la infidelidad que hace orilla. No hay respeto en las escuelas por los maestros. No hay respeto por los oficiales de la ley que arduamente trabajan día y noche para establecer el orden en nuestras sociedades. Hace poco veía y se reían los muchachos cuando en casa, porque había un grupo de jóvenes y estaban enseñándonos un video de un zapatazo que le zumbaron a Bush cuando era presidente. ¿Se acuerdan? No tan solo a Bush en Puerto Rico, le cayeron a huevazos al gobernador. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es irreverencia. Porque Dios puso en su palabra que nosotros deberemos honrar nuestras autoridades y los que nos dirigen. Pero es el diario vivir, es la costumbre que vemos. Nuestros jóvenes no respetan a los mayores, no respetan a los ancianos, no respetan a los mayores. Los niños ni se diga, no respetan ni a sus padres ni a nadie. Porque es una cultura que ha tomado la mente cautiva de la humanidad, de la irreverencia. Y déjeme decirle, la irreverencia es traída por el mismo infierno. Porque eso fue lo que se generó en el cielo. Cuando un ángel que tenía todas las cualidades agradables para servir y a honrar a Dios, no mostró reverencia ni honra y se rebeló. Porque no le dio el respeto ni la honra hacia la autoridad que era Dios. Déjeme ir un poco más profundo. Porque el problema de nosotros es que nacemos de nuevo, pero no cambiamos la cultura. Déjeme volver a repetir. El problema de nosotros
es que nacemos de nuevo y seguimos operando bajo los sistemas de esta cultura. Y no hay cambio ni transformación en nuestras actitudes, ni en nuestras palabras, ni en nuestros hechos. Porque es normal en nuestra cultura operar en un ambiente de deshonra y de irrespeto y de falta de reverencia. Pero nosotros tenemos que romper con eso. Porque el reino de los cielos es un reino de reverencia. Es un reino de honra. Ahora, ¿qué produce la irreverencia? Algo tiene que producirlo. El enemigo utiliza tres cosas, diga tres cosas, para poder atrapar nuestras mentes en un espíritu de irreverencia. Porque déjeme decirle, la irreverencia es un espíritu. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Tres cosas utiliza el enemigo para que alguien tome esa característica de irreverencia. Número uno, la familiaridad. Muchas veces no entendemos lo santo y divino que es Dios. Y creemos que Dios es como el vecino de la esquina. O como el dueño del colmado, que cuando queremos vamos y te lo cogemos fiado. No le pagamos. Nos aparecemos con la cara de lata 2 semanas después a coger más fiado. Y hemos perdido la esencia de quién es Dios por la bendita familiaridad. La familiaridad es lo que hace que nosotros tratemos a las personas que están en autoridad como si no estuvieran en autoridad. No le damos el respeto, ni la honra, ni la posición de las personas que están en autoridad, no se la damos. Creemos que las personas que están en autoridad, inclusive Dios, es igual que nosotros. Cuando es imposible comparar ni siquiera nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Nuestra mortalidad con la infinita divinidad de Dios. Y creemos que Dios piensa como nosotros, opera como nosotros, se ríe como nosotros, camina como nosotros. Y estamos bien equivocados porque Dios es Dios por encima de nosotros. Pero creemos y nos familiarizamos tanto con Dios y con la iglesia que llegamos a operar en irreverencia. Número 2, las costumbres o rutinas. ¿Sabe qué fue lo que hizo que estos muchachos, hijos de el sumo sacerdote Elí, operaran de esta manera? Que ya no se había convertido en un servicio a Dios, sino se había convertido en una bendita costumbre o rutina. El hacer sacrificios, el poner incienso fresco, el cambiar los panes de la preposición. ¿Por qué? Porque ahora era algo rutinario para ellos. No le daban la importancia ni el valor. Se creían que eso era su trabajo, que hacían eso por complacer a su papá. Pero se olvidaban que Dios los había establecido en ese lugar para hacer un cambio con el pueblo y para llevarle a Jehová al pueblo cuando el pueblo estaba combatiendo con otras mentes y otros criterios religiosos. Se olvidaron de que Dios los había escogido para una posición tan poderosa como llevar a otros a la presencia de Dios. Se olvidaron de la importancia que Dios había depositado algo poderoso sobre ellos, que no lo tenían ninguna de las 11 tribus otras. Ellos habían sido escogidos por Dios para ejercer una labor del cielo en la tierra. Ellos se olvidaban que todavía Cristo no había nacido como el Mesías, y lo que acercaba o tomaba de la mano al pueblo de Dios con Dios era el sacerdocio. Lo que hacía que Dios
perdonaba los pecados del pueblo era el sacerdocio. Y se habían olvidado por completo de esto. Lo tomaban por una costumbre más. ¿Sabe que hay gente que también está acostumbrada a venir a la iglesia? No vienen a la iglesia por una búsqueda genuina de Dios, sino porque es domingo, hay que ir a la iglesia. Sí, claro que sí, es domingo, es uno de los mandamientos que tenemos que sacar un día para dedicárselo a Dios, es uno de los mandamientos. Lo que pasa es que nos gusta cumplir los otros 9 y no nos olvidamos de ese, que es que tenemos que separar un día para Dios a la semana, no al mes, no a los 3 meses, a la semana, un día para Dios, y ese es el domingo, el primero, la primicia, lo primado. ¿Y creen que le están haciendo un favor a Dios por venir a la iglesia? ¿No saben que Dios los ha escogido a ustedes para servirle? Dios los ha escogido a ustedes para hacer una labor del reino aquí en la tierra. Dios los ha escogido a ustedes para conectar a Dios con los que se pierden. Es el mismo trabajo sacerdotal de los tiempos antiguos. Dios lo ha escogido a usted. Toque a 3 personas y dígale: Dios te escogió a ti. Tengo una prima lejana que no pudo tener hijos y ella adoptó a un niño. Y cuando llegó el tiempo de ella decirle a su niño que no era hijo natural de ella, ella lo sentó en la sala y le hizo esta historia. Dice: un día yo caminaba buscando algo que me hiciera feliz, algo que pudiera traer una sonrisa a mis labios. Y comencé a buscar y a buscar y a buscar, y nada podía traer esa sonrisa a mis labios. Hasta que un día me acerqué a un pequeño bebé que tenía tantos meses. Y cuando solamente lo miré, la sonrisa volvió a mi rostro, la alegría volvió a mi alma, y ese niño eres tú. ¿Sabe qué? Eso mismo es lo que hizo el Señor. Este niño tomó a mi prima por su madre, a pesar de que ella no es su madre natural ni biológica. Y la quiso, la quiere y la querrá como si fuera su propia madre. Porque entendió este principio. Ella no me tuvo por casualidad. Ella me escogió entre miles y entre 100,000. Pudiendo haber escogido a otro bebé, me tomó a mí, que no tenía nada, que no tenía futuro, que no tenía porvenir, que no tenía familia. Me tomó a mí para hacerme suyo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero eso mismo hizo Dios un día por ti. Te tomó a ti cuando no tenías nada para hacerte suyo, para poner un propósito y para marcarte para un tiempo como este. Ese es nuestro Dios. Pero nos olvidamos por las benditas costumbres. Le servimos al Señor por costumbre. Servimos en la puerta por costumbre. Adoramos por costumbre. Tocamos un instrumento por costumbre, por rutina, porque siempre lo he hecho, porque tengo la habilidad. Mentiras del diablo. Tú no estás haciendo esto por costumbre. Tú lo estás haciendo porque adoras a Dios, porque fuiste creado para adorarte, para adorarlo, para servirlo, porque eres una obra de la creación de Dios, en las manos de Dios, útil para este tiempo. Y tan pronto comenzamos a ver lo que hacemos como una costumbre, como una rutina, estamos abriéndole puertas a la irreverencia. ¿Sabe por qué? Porque ya no lo estamos haciendo con el sentido sagrado que debería hacerse. Y esto le pasó a estos muchachos. Le perdieron el sentido sagrado de su labor en el templo. Hacían las cosas por hacerlas, por quitarse a su papá de encima. Hacían las cosas por cumplir o por ayudar al pastor. No
porque habían sido marcados y reconocían que había un Dios grande sobre ellos, que en el momento menos pensado, si quería hacerle así al oxígeno de su nariz, lo podía hacer. ¿Usted sabe qué frágil es la vida? ¿Usted no se ha dado cuenta? Qué triste que nos damos cuenta de la fragilidad de la vida solamente cuando se nos muere un familiar querido. Usted puede estar aquí hoy y el domingo que viene no estar. Hello. ¿Y sabe qué le pasó a estos jóvenes? Se conformaron con las rutinas. Y al alejarse, al acostumbrarse a las cosas que se hacen en la casa de Dios y tomarlas por rutina, entonces viene el otro paso, que es alejarse a la ley de la ley de Jehová. Ahora, la falta de reverencia o la irreverencia produce que ya no te importe lo que dice la palabra. Estás deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo lo que dice la palabra. Es que yo no lo entiendo de esa manera. Así que comienza el enemigo. Es que Dios es amor. Léete el versículo completo. Porque dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Comenzamos a justificar nuestras actitudes con versos bíblicos que puedan justificarse. Pero los textos que verdaderamente, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para un tiempo histórico. Y ni hablemos de los diezmos, eso era para el tiempo de antes. Porque comenzamos a justificarlo todo. Eso es irreverencia. Eso es no tener reverencia a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sabe qué es irreverencia? Que usted sepa que la ley dice que en la luz roja usted se tiene que detener y usted se pasa a la luz roja como si fuera la verde. Está irreverenciando la ley y tiene consecuencias. Ahora, los irreverentes se manifiestan en tres formas. Diga, tres formas. Yo sé que este es un mensaje del Señor. Yo estaba lidiando con este mensaje toda la semana. Pregunta a la pastora. Y yo, Señor, ¿estás seguro, Señor? ¿Estás seguro? Todo. Mire, me acosté en la hamaca allí bajo el sol. No hacía fresco, Lourdes, bajo un sol. Y orando, Señor, dame otro mensaje, dame otro mensaje, dame otro mensaje. Y el Señor me volvió otra vez a traer a Samuel, me volvió a traer a Samuel, me volvió a traer a Samuel. Desde el martes lidiando con Dios. Porque la irreverencia en la casa de Dios se ha metido. Y el Señor no quiere que pasemos por las consecuencias de ser irreverentes ante su presencia. Porque hay consecuencias. La irreverencia trae consecuencias. Ahora, hay tres manifestaciones de la irreverencia. La irreverencia se manifiesta en tres formas. Diga, tres formas. Con actitudes, con hechos y con palabras. Actitudes, hechos y palabras. ¿Qué son actitudes, pastor? Actitudes son la postura para enfrentar las diversas situaciones de la vida. Esto tiene que ver con sus sentimientos. Esto tiene que ver con sus emociones. Las actitudes tienen que ver hasta con una simple mirada, con un gesto, con un manoteo de mano. Las actitudes tienen que ver con todas esas cosas. Y reverenciamos a Dios muchas veces en nuestras actitudes. Ay, otra vez el pastor se le ocurrió que íbamos a ayunar. Eso es irreverencia. Hello. Ay, madrugar ahora que cambió la hora. Ay, todos los amigos míos están en la playa hoy domingo. Eso es irreverencia. Porque la palabra dice que tú tienes que sacar un día para adorar a Dios en compañía de los santos, porque allí envía bendición y vida eterna. Y cuando con nuestras actitudes, manoteo, miradas, sí, el Señor le habló en la hamaca.
Sueñazo fue que cogió ahí en la hamaca. Actitudes. ¿Sabes qué son actitudes? Responsabilidad. Cuando usted no tiene la responsabilidad por las cosas de Dios, es una actitud. ¿Le importa venir o no le importa venir? ¿Le importa llegar temprano o no le importa llegar temprano? ¿Le importa no utilizar la palabra o no le importa? ¿Le importa evangelizar o no le importa? Esas son actitudes de irreverencia. Porque Dios lo ha llamado a usted para algo. No es para que venga de 1000 en 100 a la iglesia a sentarse en un asiento y a comer banco como la polilla. Lo ha llamado a trabajar. Lo ha llamado a ganar almas. Lo ha llamado a llevar el reino de los cielos a esta ciudad. Ay, Señor, de verdad que yo soy irreverente. Sí. Los hijos de Elí y tanto Elí perdieron la reverencia por sus gestiones. Ya no le importaba tener relaciones en los cuartos de la iglesia con las mujeres del pueblo. No le importaba lo que dijera la gente de ellos. ¿Sabe qué es irreverencia eso? Que no le importa a la gente si te ven con el carrito de compras en Walmart un six-pack de cerveza. No le importa. Que alguien venga y lo vea y tú eres el que predicas en Aba. Si ese eres tú, ¿cómo será el pastor? No le importa. It's my birthday. I'm gonna celebrate it the way that I want to. Eso es mentalidad de irreverencia. I can do whatever I want to because I'm free in Jesus. Yeah, right. Hay una palabra que hay que obedecer. Hay una palabra que hay que seguir. Hay un orden que hay que establecer en tu vida. Porque no se trata de la iglesia, se trata de lo que viene después de la iglesia, que es una eternidad en el cielo o en el infierno. Déjame decirte, yo sé que esto no se predica en muchas iglesias, pero si tú vives una vida de irreverencia ante las cosas sagradas y ante la autoridad de Dios, lo que te espera es una eternidad con el ser más irreverente de todos los tiempos, que se llama Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Yo sé que no iban a haber muchos amenes, pero después que el Padre esté contento en el cielo y que yo lo honre, después que yo honre al Padre, a mí no me importa. A mí no me importa que no me aplaudan, no me importa que no digan amén ni gloria a Dios. Lo que a mí me importa es, como decía Jesús, hacer la voluntad de papá. Diga actitudes. Dile a su vecino, cuida tus actitudes. Porque aunque te creas que son cosas pocas y que las actitudes nadie se da cuenta, las actitudes son esas pequeñas zorras que echan a perder la viña. Miradas, pensamientos, sarcasmos. Sí, porque los cristianos somos un poco sarcásticos, ¿sabe? Y todas esas cosas son irreverencia. Y la irreverencia, en otras palabras, es deshonra. Es no poner a Dios en el lugar que le corresponde en tu vida. Número 2, con hechos. Los hechos son las acciones que se toman en las diversas situaciones de la vida. Los hechos son cosas que hacemos. Los hijos del sacerdote Elí hicieron muchísimas cosas que mostraron irreverencia a Dios, porque ellos trabajaban en el templo. Y a veces creemos que esto solamente es el 4402 de Northchurch Avenue. Hello. Nos creemos que todavía es el edificio de John y Joanna Roberts. Nos hemos desenfocado que esta es la casa de Abba. Que esta es la casa del Padre. Que esta es la casa de Dios. Nos hemos olvidado, hermano, que aquí se debe reverenciar a Dios. En todo lo que hacemos,
en todas nuestras conversaciones, en todas nuestras actitudes, en todas nuestras acciones. Escuche, porque esto fue parte de la conformación del Señor. Llegué el martes a la iglesia y había un papel ahí mismito. Pasó el martes, llegó el miércoles los jóvenes, llegó el viernes la vigilia, y porque Raquelita tenía que limpiar la iglesia, el domingo el papel se recogió. Un simple papel. Usted dice, ay pastor, eso es exagerado. No es exagerado, Dios es exagerado, ¿sabe? ¿Sabe qué exagerado es Dios? Que hizo un mundo para 2 personas. Mire si Dios es exagerado. Hizo un arca para salvar la humanidad. Mire si Dios es exagerado. Y un papel me mostró a mí la falta de reverencia de la iglesia. Un papel, una botella vacía, un chicle en la alfombra. Eso es irreverencia. Lo lindo de todo esto es que cuando estábamos en el otro lado de la cerca, el sacerdote hablaba y todo el mundo se callaba. El sacerdote decía y todo el mundo hacía. Dios libre a alguien levantarse a orinar al baño en medio de la misa. Pero ahora que estamos viviendo en la gracia y que hemos recibido la verdad del evangelio, que ha sido redimido por la sangre de Cristo y lleno del Espíritu Santo, nos ensuciamos encima de la gracia. Porque hemos querido tener al Señor como que es nuestro pana. Como que la iglesia, otro lugar. Este lugar es santo, iglesia. Por eso la palabra dice, entra por sus atrios con alabanza y por sus puertas con acción de gracia. Este lugar, Dios dijo, Jesús dijo, que ha de ser llamado casa de oración para los pueblos. Este lugar es el santuario donde se congregan los santos para producir la manifestación de la gloria de Dios. Antes era el lugar santísimo donde Dios se glorificaba. Ahora es la iglesia de Cristo. Y hemos perdido la reverencia por lo sagrado, porque ya no lo consideramos sagrado. Déjeme decirle a alguien, aquí en la iglesia yo no soy papo, soy el pastor. Déjeme decir, aquí en la iglesia yo no soy papi, soy el pastor. Aquí en la iglesia yo no soy honey, soy el pastor. Aquí en la iglesia yo soy el pastor y la autoridad se respeta. Si tú no puedes respetar la autoridad, mira lo que es esto. El Señor dice, declara en su palabra que el pastor es el ángel de Dios en la iglesia. No es papo, no es papi, no es hermano, no es mi brother, no es mi amigo. Yo no soy amigo de nadie, yo soy su pastor y su padre espiritual. Y cuando familiarizamos, perdemos la reverencia, perdemos la honra. Y la honra y la reverencia son las que llevan a que Dios se manifieste en su pueblo. Palabras es la tercera muestra de irreverencia. Son todo lo que sale por nuestra boca. Todo puede ser para reverenciar y honrar, o puede ser para irreverenciar y honrar y deshonrar. Escuche, porque tal vez lo pensamos, pero cuando empezamos a declararlo, ay, ¿por qué yo? Si a Raquelita le pagan para recoger la iglesia, que la recoja el que le pagan a recoger la iglesia. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que venir? Ahora el pastor no tiene trabajo, que venga él a recortar la grama.
que yo, con palabras. Y pegamos a crear un nido de palabras sin sentido y palabras irreverentes, que lo que producen es que la gloria de Dios se aparte de un lugar. ¿Sabe que eso fue lo que le pasó a los hijos de Elí? No le importaba lo que hacían, no le importaban sus palabras. Hay gente que detrás del micrófono se saben del Génesis al Apocalipsis, y fuera del micrófono se saben las palabras malas en español, en chino, en brasilero, en italiano. Glorifica ahora si puede. Cuando la palabra dice que nuestra boca es una fuente que no puede dar dos aguas, o das agua dulce o das agua salada, pero no puedes dar dos aguas. Y tú te crees que el Señor no te ve. Claro que el Señor te mira. Claro que el Señor estaba mirando los hijos de Elí. Claro que estaba mirando, hasta que un día la mano de Dios descendió sobre el santuario y dijo: enough is enough. Porque ¿sabe lo que sucede con la irreverencia? Lo primero que hace es que produce ataques del enemigo. Ay, pastor, es que el enemigo no me saca el guante de la cara. ¿Estás honrando a Dios? ¿Estás reverenciando a Dios? ¿Estás sacando el tiempo de Dios para Él? ¿Estás bendiciendo la obra de Dios como dice su palabra? Porque queremos alinear la palabra de Dios a las cosas que me convienen y que son de beneficio para nosotros, pero no a las cosas que no nos convienen y que no son de beneficio, entre otras palabras, para nosotros. Y lo primero que hace es que produce que el enemigo se levante en contra del pueblo de Dios. Eso le sucedió a Israel. Cuando había deshonra, cuando había irreverencia en el templo, cuando no estaban haciendo las cosas como estaban supuestos a hacer, se levantó el pueblo de los filisteos en guerra. Y ahora llegan los hijos de Elí, los que habían sido separados para Dios, y dicen: lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto siempre ha resultado. Vamos a llevarnos el arca, lo llevamos para la guerra. Cuando el enemigo se levante, sacamos el arca, Dios nos da la victoria. Y hay gente que se cree que puede comprar a Jesús solamente llevándose a Jesús cuando lo necesita, solamente acordándose de Jesús cuando viene el problema, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad. Dios no trabaja así. Dios, tienes que reconocer a Dios en todos tus caminos para que Él te enderece todas tus veredas. Dice la palabra que comenzaron los hijos de Israel a perder. En un día, escuche, mataron 30,000 soldados israelitas. No fueron dos, fueron 30,000 personas que perdieron la vida porque no había reverencia en el templo. ¿Tú sabes cuántas personas están perdiendo la vida allá afuera por la irreverencia aquí adentro? Porque Dios nos ha mandado a ir por el mundo y predicar el evangelio. Es un llamado, es un legado para todos los cristianos. Ir por el mundo fue lo que Dios nos mandó a hacer. Y el día de evangelismo nadie aparece. Eso es irreverencia, porque no le estás dando honra ni valor a la palabra y a lo que Dios ha establecido en su palabra. Lo primero que sucede es que el enemigo comienza a operar, porque el que opera en irreverencia corre un gran peligro. Yo creo que tú te vires a la persona que está a tu lado y dile: el que opera en irreverencia corre un gran peligro. Además que atrae el mal del enemigo. La irreverencia produce ceguera espiritual. Dice la palabra que el sumo sacerdote estaba ciego. Había producido ceguera espiritual. Ahora no veía lo que estaba malo.
sino veía todo como bueno. That's okay. Samuel lo confronta y le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que dice el Señor cuando me llamó, que tú me dijiste que fuera y dijera, heme aquí, tu siervo escucha. Esto fue lo que me dijo el Señor. Me dijo que hay deshonra en la iglesia, me dijo que hay irreverencia en la iglesia, me dijo que tus hijos están haciendo las cosas mal en la iglesia. Y él dijo, that's okay. La ceguera física de Elí no era solamente una ceguera física, era una ceguera espiritual, donde el enemigo le había entenebrecido los ojos para que no viera la importancia de la honra en la casa de Dios. Número 3, la irreverencia atrae la maldición y la muerte espiritual. Cuando se pierde el respeto por lo sagrado y lo divino. Una persona que practica la irreverencia cae fácilmente en las trampas del enemigo. Comienza a enfriarse. Y comienza a enfriarse. Y comienza a pasar las cosas pequeñas. Y hoy hace algo pequeño, mañana hace algo un poquito mayor, después hace algo otro poquito mayor, y cuando abre los ojos está hundido en el pozo de la desesperación. Ese es el trabajo del enemigo. Cuando abre los ojos ya es difícil para él salir. ¿Por qué? Porque todo empezó con una pequeña migaja de deshonra y de irreverencia. Trae maldición y muerte espiritual. No comienza a desimportarle las cosas de Dios. No le importa venir o no venir. No le importa ofrendar o no ofrendar, o diezmar o no ofrendar. No le importa servir o no servir. Empieza a haber una frialdad espiritual. ¿Por qué? Porque eso lo produce la deshonra. El no reconocer quién fue el que te llamó. Darle lugar a Dios en tu vida. La irreverencia hace que la gloria de Dios se aleje. Mire lo que sucedió. No tan solo el enemigo los atacó, sino que capturaron el arca del pacto. Lo que estaba donde se manifestaba la gloria de Dios. El impío, el perverso, el pueblo filisteo capturó el arca del pacto y se la llevó a su templo. Y dejaron el pueblo de Israel sin la representación de la gloria de Dios. Mire si es así, que una de las esposas de estos dos hombres que murieron en la guerra, cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, no le importó. Y dice que estaba embarazada. Todavía no le había llegado el tiempo de dar a luz. Y dice que estaba embarazada. Cuando llegó la noticia que habían matado a su esposo y su esposa, me imagino que habrá llorado, me imagino que habrá sufrido. Cuando vio a su suegro que cayó patas arriba y se rompió el cuello, me imagino que también sufrió. Pero cuando le dijeron que Israel se había quedado sin gloria, comenzaron los dolores de parto. Mientras una generación moría, nacía otra generación. Mientras el abuelo moría, nacía un nieto. Y ese nieto nació y la madre le puso, le voy a llamar Icabod. Nos quedamos sin gloria. Ahora muere una generación que llevaba la gloria, pero no supo administrarla. Y nace una generación nueva que sin la gloria de Dios. Y aquella mujer, el dolor en su espíritu fue tan grande que en aquella misma hora murió dando a luz. Porque por lo menos alguien sabía lo que era reverencia y honra. El que opera en irreverencia corre gran peligro. Yo quiero que usted, si no se recuerda de más nada en este mensaje y sale por el parking, cuide lo que dice. El pastor vino a dar palo hoy. Eso es irreverencia. Yo sé que lo pensó, pero no lo diga. Eso es irreverencia. Porque usted no ha entendido que no fue el pastor,
que el pastor estuvo peleando con Dios para que le cambiara el tema a uno de alabanza. Y el Señor le dijo, no quiero que prediques de alabanza, quiero que prediques de irreverencia. Samuel llegó a la escena y vio un pueblo que había sido irreverente. Vio las consecuencias de la irreverencia. Que no le importaba lo que dijera la gente. Que no le importaba tener un Dios en una montaña ni servir a Astarot. Dice la palabra que Samuel tomó el pueblo sin gloria y dijo, vámonos a Mizpa. Y congregó a todo el pueblo de Dios en Mizpa. Y dice el capítulo 4 de Primera de Samuel, que lo primero que dijo Samuel fue, si de todo vuestro corazón os volvieras a Jehová. Oh, yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que mata la irreverencia es el convertirse de todo corazón a Jehová. Por eso Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que amarás a tu prójimo como a ti mismo y al Señor sobre todas las cosas. Le dijo, el Señor le dijo, ahora me tienen que amar con sus acciones, con sus actitudes, con sus hechos y con sus palabras. Y llega Samuel y le dice, tenemos que volver nuestro corazón a Jehová. Yo toque a dos personas y dígale, tenemos que volver nuestro corazón a Jehová. Olvidar, dejar atrás la familiaridad. Romper con las costumbres y con la cultura. Tenemos que dejar de alejarnos de la palabra de Jehová y tener que volver otra vez a volver nuestro corazón a Jehová. Ahora Samuel le dice, para poder volver nuestro corazón tenemos que preparar nuestro corazón. Dice, tenemos que preparar nuestro corazón. Para poder volver nuestro corazón no es tan fácil como decir, volvamos nuestro corazón. Samuel les dijo, tenemos que prepararlo. Y Samuel tomó agua y la vertió. Y la vertió en el piso. Eso se llama una ofrenda de libación de agua. Y lo que representa esta ofrenda es que si ustedes ven el agua, la tiré arriba, pero el agua siguió hasta el punto más bajo. El agua siempre va a fluir hasta el punto más bajo. Y lo que esta ofrenda significaba era que el pueblo de Israel tenía que humillarse hasta lo sumo. Poner su cabeza en tierra y decir, Señor, te hemos fallado. Te hemos deshonrado, hemos sido irreverentes, perdónanos. Esa ofrenda de agua significaba que el hombre Israel tenía que ir a lo más profundo de la tierra. Escucha esto, porque la palabra dice en el libro de Génesis que Jehová nos formó de la arcilla. La arcilla es la mezcla de la tierra con agua. Lo que estaba diciendo Samuel era, haznos de nuevo, Dios, otra vez fórmanos como nos formaste al principio. Quita todo lo que nos ha corrompido y haznos de nuevo con esta agua y la tierra. Dice que ayunaron. El ayuno no es dieta ni es hambre. El ayuno es dejar lo que nuestra carne nos pide a un lado y operar en lo que el Espíritu nos pide. Si usted ha ayunado para matar el hambre,
para pasar hambre. Déjeme decirle que eso no es ayuno. El ayuno es tu poder decirle a tu carne: esto me conviene, esto no me conviene. Esto lo dice la palabra, esto no lo dice la palabra. De esto se agrada a Dios, de esto no se agrada a Dios. Tengo que ser reverente, no puedo ser irreverente. Tengo que practicar honra, no puedo practicar deshonra. Eso es lo que hace el ayuno. El reconocimiento que nuestro espíritu está por encima de nuestra carne, y nuestro espíritu es el que le da órdenes a nuestra carne, y no nuestra carne a nuestro espíritu. Si yo vengo a decirle a alguien: si tu carne todavía sigue dándole órdenes a tu espíritu, tienes que ayunar más. Y lo último que dijo Samuel fue: hemos pecado contra Jehová. Escuche, hemos pecado contra Jehová. Porque muchas veces creemos que las actitudes pecaminosas que hacemos son en contra de otras personas. Pero las actitudes pecaminosas que hacemos, además de ser muchas veces en contra de otras personas, son en contra de Dios. Y Samuel le dice a Dios: hemos pecado. ¿Qué cosa? Que Samuel nunca se fue a un monte a adorar a otro Dios. Nunca comió de las carnes mejores de las ofrendas. Nunca se acostó con ninguna otra mujer como los hijos de Elí. Y dijo: se añadió en el grupo. Tú sabes que eso es lo que vino a hacer el Señor. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en la unidad, en la unión. Es buena la unidad cuando tenemos una victoria grande. Cuando el equipo de los Rays gana, todo el mundo es de los Rays. Cuando el equipo de los Yankees gana, todo el mundo es de los Yankees. Cuando gana el Real Madrid, todo el mundo es de Madrid. Pero cuando pierde, ¿quiénes son madrilistas? ¿Quiénes son de los Yankees? Y Samuel le dijo: en estos momentos que hemos perdido la gloria de Dios, todos somos uno. Aquí no hay más santo que nadie. Aquí no hay más gente que tenga otro nivel como algunos creen. Todos hemos pecado, todos. Romanos dice: por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado produce destitución de la gloria de Dios. Y Samuel dijo: estas cosas nos van a hacer otra vez recobrar la gloria de Dios. Y es impresionante porque mientras Samuel hacía esto, algo comenzó a suceder donde tenían el arca del pacto. Es que la gloria comenzó a moverse nuevamente donde tenían el arca del pacto. Y los dioses comenzaron a caerse y empezaron a degotillarse. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios al diablo? Le dijo: me tumbaste de espalda a un sacerdote y le tumbaste la cabeza. Ahora yo te voy a tumbar todos los dioses de frente y te le voy a tumbar la cabeza a ellos. Y mientras Samuel oraba y ayunaba y reconocía el pecado, Dios estaba haciendo maravillas en el pueblo de los filisteos, a tal grado que dijeron: es imposible que tengamos esto aquí. Y mandaron una carreta con bueyes nuevos otra vez a la
pueblo de Israel a llevar la gloria de Dios. Mientras ellos se humillaban, la gloria venía solita, 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 solita. Yo vengo a decirle, si tú verdaderamente quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que volverte a Jehová. Tienes que decirle a Jehová, hemos pecado en contra tuya. Tienes que poner tu carne a un lado y decir no, y someterte a Dios para que Dios traiga la gloria a tu vida. Ponte de pie en esta hora.